Buenas, mi nombre es Marco Camarero Fonseca. Y mi nombre es Aarón Camacho Leandro. Somos estudiantes del curso de Investigación de Operaciones y sus aplicaciones y este corresponde al proyecto final del curso, en el cual vamos a exponer tres problemas del tema de programación lineal. Bueno, en este caso, el primer problema nos afirma lo siguiente. Una empresa manufacturera de papeles debe surtir un pedido consistente en 800 rollos de papel de 30 centímetros de ancho, 500 rollos de papel de 45 centímetros de ancho y 1000 rollos de papel de 56 centímetros de ancho. En este momento la empresa cuenta solamente con rollos de 108 centímetros de ancho y debe decidir cómo cortarlos para surtir el pedido con un mínimo desperdicio del papel. El problema en este caso nos da una palabra clave como lo es mínimo, por lo cual es un problema de minimizar. Bueno, lo que se procede en este caso es primero a declarar las variables. En este caso, bueno, el x sub j nos dice que es el número de rollos de 108 centímetros que se cortan en la modalidad j. Las modalidades en este caso son 5 en total, que se van a describir en este caso. La primera modalidad nos dice que se pueden cortar 3 rollos de 30 centímetros, 0,45, 0,56 con una pérdida de 18. La segunda modalidad 2 de 30, 1,45, 0,56 con una pérdida de 3. La tercera modalidad 1 de 30, 0,45, 1,56 y con una pérdida de 22. La cuarta 0 de 30, 2 de 45, 0,56 con una pérdida de 18. Y por último la quinta es 0 de 30, 1,45, 1,56 con una pérdida de 7. En este caso, bueno, lo que se debe hacer inicialmente es, al ser un problema de varias variables, lo que se debe hacer primero es declarar un vector de variables, es lo más recomendable en este caso para manejar las variables por aparte. Entonces se declara el vector con en este caso son las 5 modalidades, x1, x2, x3, x4, x5. Se comienza declarando la función minimize. En ellas lo que vamos a hacer es a declarar la función objetivo, que la función objetivo tiene que ver con minimizar en este caso las pérdidas. Entonces lo que se procede es a copiar los coeficientes en este caso de las pérdidas de cada una de las modalidades, que serían 18, 3, 22, 18 y 7. Y para que cada una de estas corresponda con su respectiva variable, en este caso que 18 corresponda con x1, se pone al final un punto y el nombre del vector. Seguidamente se ponen en este caso las condiciones que el problema nos da. El problema nos dice que se requieren 800 rollos de papel de 30 centímetros de ancho, esa es la primera condición. Por lo tanto, en la fila que corresponde a los rollos de 30 centímetros podemos ver que tenemos los coeficientes que corresponden a los rollos de 30 centímetros, que en este caso sería 3, 2, 1, 0 y 0. Se pone igual el punto con el nombre del vector. Y en este caso, como se debe abarcar esa cantidad, entonces debe ser mayor o igual a 800. El problema asimismo nos dice que son 500 rollos de papel de 45 centímetros, por lo tanto, en la fila que corresponde a los rollos de 45 centímetros, copiamos en este caso los coeficientes, que serían 0, 1, 0, 2 y 1, el punto V y mayor o igual a 500 porque es la cantidad que se desea abarcar. Y por último, tenemos los 1000 rollos de papel de 56 centímetros de ancho, que en este caso la fila que corresponde a los rollos de 56 centímetros tenemos los coeficientes, entonces solamente ponemos 0, 0, 1, 0, 1 y el punto V. Y en este caso, como se desean abarcar 1000 rollos, entonces sería mayor o igual a 1000. Por último, queremos que cada una de estas variables sea mayor o igual a 0. Entonces basta con solamente poner el nombre del vector mayor o igual a 0 y él asume que todas estas variables van a ser mayor o igual. Finalmente aquí nada más se pone el nombre del vector y como podemos ver el resultado que en este caso tira o arroja el software matemática corresponde a que en la modalidad, en este caso en la modalidad 1 se fabrican 0 rollos, en la modalidad 2 400, en la modalidad 3 0, en la modalidad 4 0, en la modalidad 5000. Y en este caso la pérdida mínima empleando esta combinación corresponde a 8200 centímetros, con lo cual estaremos finalizando el problema y en el siguiente problema mi compañero Aarón Camacho les brindará la solución del siguiente problema. Continuando con los problemas de más de dos variables, el siguiente problema nos plantea: un ganadero decide elaborar una mezcla para alimento de animales a base de alfalfa, sorgo, avena, maíz, soya y harinolina. De cada 100 kilogramos de mezcla, desea que al menos 30 de ellos sean proteínas, no más de 40 sean calcio y como máximo 35 kilogramos de fósforo. La siguiente tabla nos presenta
representa los ingredientes por medio de las proteínas, calcio y fósforo, la cantidad en porcentaje que está presente en cada una de ellas, y en la última columna los precios que ésta genera. Además, no se pueden usar más de 100 kilogramos de linolina, ni más de 12 kilogramos de soya por cada 100 kilogramos de mezcla. Se nos pide plantear el modelo. Por motivos de tiempo, nosotros ya generamos el modelo. Creamos un vector de 6 variables, a las cuales pertenecen el alfalfa en x1, en x2 el sorgo, en x3 la avena, en x4 el maíz, en x5 la soya y en el x6 la linolina. Como se está hablando en cuestión de precios, nosotros planteamos un minimize y la función objetivo son dichos precios, los cuales son 7, 9, 8, 20, 5 y 15. Posteriormente, a la hora de realizar las restricciones, planteamos lo siguiente. De cada 100 kilogramos de mezcla, la mezcla son todos los ingredientes. Entonces la suma de todos estos ingredientes tiene que ser igual a 100, la cual planteamos como un total del vector, que sea igual a 100. Posteriormente, siguiendo, dice que se desea que al menos 30 de ellos, o sea de que los kilogramos, sean de proteínas. Si es al menos, entonces tiene que ser mayor o igual a 30, que es lo que planteamos en esta restricción. Posteriormente nos pide que el calcio tiene que ser al menos 40 kilogramos, o sea, no puede superar los 40 kilogramos, lo cual nosotros ponemos que sea menor o igual a 40. Seguidamente nos dice que como máximo 35 kilogramos de fósforo. Tomamos la columna fósforo en sus porcentajes y la colocamos como una restricción y decimos que tiene que ser menor o igual a los 35 kilogramos. Posteriormente, al final del problema, se nos plantea que no pueden haber más de 10 kilogramos de linolina ni más de 12 kilogramos de soya. La linolina nosotros la tomamos como X6 y la soya la tomamos como X5. Entonces, planteamos las siguientes restricciones. X5 tiene que ser menor o igual a 12 y X6 tiene que ser menor o igual a 10. Todas las variables del vector tienen que ser mayor o igual a 0. Entonces ponemos que el vector es mayor o igual a 0. Finalmente colocamos el vector que estamos utilizando. Como respuesta nos dice que el porcentaje que se utiliza es en un 66% en X1, que X1 es alfalfa, un 21,33% en sorgo y finalmente un 12% en soya. Seguidamente mi compañero Marco nos presentará el problema número 3. Para este último problema se plantea lo siguiente. La corporación Gamma quiere invertir la suma de $1 millón en el próximo año fiscal. Para tomar una decisión acertada, los ejecutivos de la mencionada organización han pedido una completa investigación de los índices de rentabilidad promedio en los últimos años para las distintas categorías de valores de inversión. La información relevante proveniente de un estudio de portfolio es la siguiente. Aquí por tanto se nos muestra un cuadro que está compuesto de 5 categorías y cada una asociada a un retorno real esperado anual dado en porcentaje, así como un factor de riesgo. Seguidamente el problema nos plantea lo siguiente. Si se puede suponer que los retornos reales esperados y los factores de riesgo permanecen constantes para el horizonte de planeación del problema, y aquí viene la parte más importante, entonces plantear un modelo de programación lineal que permita obtener el portfolio de inversión que optimice el retorno esperado de la corporación y simultáneamente no viole su política de inversión. Antes de leer en este caso las restricciones o condiciones que nos ofrece el problema, lo que procedemos es a declarar en este caso las variables, que sería X1 la inversión en acciones comunes, X2 la inversión en cuotas de fondos mutuos, X3 la inversión en debentures, X4 la inversión en bonos de gobierno y finalmente X5 la inversión en cuentas de ahorro. En este caso se declara un vector con 5 variables que corresponden a cada una de estas variables que se mencionó anteriormente, X1, X2, X3, X4 y X5. En este caso, al ser un problema en el que se desea maximizar el retorno de las inversiones, entonces corresponde el problema de Maximize. Inicialmente se declara lo que es la función objetivo, que está relacionada a lo que se quiere maximizar. En este caso, lo que se quiere maximizar corresponde al retorno real dado en porcentajes. Por lo tanto,
sería un 15%, un 12%, un 10%, un 5% y un 8%, asociados respectivamente a cada una de las variables del vector, 15% a la variable 1, 12% a la variable 2 y así sucesivamente. Posteriormente el problema nos plantea lo que es en este caso las restricciones, que dicen: la política de inversión que ha seguido Gamma en los últimos años es bastante clara. La primera nos dice: la inversión en acciones y en cuotas de fondos mutuos no debe ser mayor que un 30% del total de las inversiones. Entonces, como podemos ver, se dice que la inversión en acciones comunes sumado a la inversión en cuotas de fondos mutuos debe ser menor o igual al 30% del total de las inversiones. La segunda restricción nos dice: la inversión en bonos de gobierno no debe ser inferior a la inversión en cuentas de ahorros. Entonces, en este caso, la inversión en bonos de gobierno debe ser mayor o igual a la inversión en cuentas de ahorro. La tercera condición nos dice: la inversión en debentures y bonos de gobiernos no debe exceder el 50% del total de las inversiones. Entonces, como se dice aquí, la inversión en debentures y en bonos de gobierno no debe exceder el 50% del total de las inversiones, por lo tanto debe ser menor o igual. La otra restricción nos dice: la inversión en bonos gubernamentales, que se refiere a bonos de gobierno, debe superar el 25% del total de las inversiones. Por tanto, dice que en este caso la inversión en bonos de gobierno debe superar o ser mayor o igual al 25% del total de las inversiones. Y finalmente la última restricción nos dice: en cuanto a riesgo, la corporación no permite que el portfolio de valores escogidos tenga un factor de riesgo ponderado mayor que 1.0. En este caso, se debe hacer lo que es un pequeño despeje que involucra los riesgos. Como se dice que lo relacionado a los riesgos no debe superar un 1.0 y es un factor, en este caso ponderado, como lo dice, un factor de riesgo ponderado. En este caso, entonces, los riesgos asociados a cada una de las variables, como se puede ver aquí, 1.6 asociado a la inversión, al riesgo de la inversión 1 y así sucesivamente, debe ser dividido entre el total de las inversiones. Esto debido a que es un factor de riesgo ponderado, por lo tanto se debe dividir entre el total. Y esto debe cumplir que sea menor o igual a 1.0. Lo que se procede a hacer es despejar en este caso la ecuación, que en este caso lo que se hace es pasar la parte del denominador, pasarla a multiplicar a donde está el 1. Y nos quedaría en este caso esta restricción de esta forma, que en este caso, en esta parte del problema, es posible apreciar los coeficientes de cada uno de los riesgos y cada uno, y en este caso en conjunto, deben ser menor o igual al total de las inversiones, como se puede ver en este caso de aquí. Aquí en este caso un 0 debido a que, como se puede ver, no existe riesgo asociado a los bonos de gobierno, que es la variable número 4. Finalmente, una condición o restricción que no se menciona es esta que vemos finalmente. Como solamente se cuenta con $1.000.000, en este caso el total de las inversiones o la sumatoria de las inversiones debe ser menor o igual a lo que cuenta en este caso la corporación, que es $1.000.000. Finalmente se debe indicar que cada una de las variables declaradas en el vector debe ser mayor o igual a 0. Se declara en este caso al final el nombre del vector, y como podemos ver, matemática nos retorna este resultado, que nos dice que la inversión en la categoría 1 debe ser de 300.000, la inversión 2 debe ser en la categoría 2 debe ser de 0, la inversión en la categoría 3 debe ser de 250.000, la inversión en la categoría 4 debe ser de 250.000 y la inversión en la categoría 5 debe ser de 200.000, lo cual nos genera un retorno o ganancia de 98.500. Entonces, como podemos ver, el software nos retorna esta solución. Con esto entonces finalizaríamos el presente tutorial. Esperamos que les haya sido de utilidad la descripción y solución de cada uno de estos problemas. Se despiden cordialmente Aaron Camacho Leandro y Marco Vinicio Camarero Fonseca. Muchas gracias.